Con este ritmo, nos vamos a quedar con toda la pensión y los ahorros de tu mamá. La voz de Isabella, la esposa de mi hijo, llegó desde la sala. Claro que sí, mi amor. Nosotros le daremos un mejor uso a esa plata, continuó Santiago. Es un desperdicio que dos viejos tengan tanto dinero. La risa de mi hijo resonó por la casa. Detuve mis manos, que doblaban con esmero la ropa recién lavada. 70 millones de pesos. Esa era la suma exacta que me habían estafado en el transcurso de un año. Pero yo, con la meticulosidad de toda una vida, lo había registrado todo. Cada mentira sobre la búsqueda de empleo, cada amenaza velada de deudas, cada peso que les entregué. Tenía grabaciones de todo. Prepárense, pensé, un frío glacial apoderándose de mi pecho. Me subestimaron por completo. Mi nombre es Elena Vargas, y tengo 61 años. Vivo con mi esposo Arturo, de 66, en lo que creíamos era el tranquilo ocaso de nuestras vidas en nuestro hogar en Bogotá. Arturo se había retirado en la primavera de su puesto directivo en Bancolombia y ahora se deleitaba con los placeres de su segunda vida. Sus días se dividían entre las prácticas en el club de golf 3 veces por semana, sus horas de lectura en el estudio y, sobre todo, el cuidado de su amado jardín de orquídeas. Yo también, después de 30 años de servicio en el Banco de la República, finalmente había encontrado tiempo para mí. Nuestra mayor alegría eran nuestros viajes mensuales a fincas de lujo en el eje cafetero. Quindío, Risaralda, Caldas, cada vez elegíamos un nuevo paisaje verde para sumergirnos en la paz del campo colombiano. En mi club de lectura, compartía tardes de café y literatura con mujeres de mi edad, y el resto del tiempo lo dedicaba a las bugambillas que adornaban nuestro patio. Vivíamos una vida plena y sin preocupaciones económicas. Con la pensión de Arturo de 8 millones de pesos mensuales, mis 4 millones de pensión personal y mis ahorros de toda una vida, la estabilidad financiera era total. De hecho, sentíamos que, después de tantos años de trabajo incansable, merecíamos disfrutar el resto de nuestra existencia al máximo. Pero esa paz se hizo añicos en abril del año pasado, cuando nuestro hijo Santiago nos buscó con un problema que, según él, lo consumía. Santiago tenía 29 años, y su esposa, Isabella, 27. Llevaban un año de casados. Ambos eran una pareja deslumbrante, el día de su boda parecían sacados de una revista. Isabella, en particular, con su pasado en el mundo de la estética, siempre lucía impecable, proyectando una imagen de elegancia y sofisticación. Mamá, la verdad es que necesito hablar contigo de algo serio, dijo Santiago una tarde de domingo, con un semblante grave que nunca antes le había visto. A su lado, Isabella asentía con una expresión igualmente sombría. Verlos así, a ellos que siempre eran la viva imagen de la alegría, me llenó de una profunda inquietud. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás enfermo? Pregunté, inclinándome hacia él, mi corazón encogido por la preocupación. Es que me despidieron de la empresa, confesó Santiago, bajando la cabeza. Había trabajado en una prometedora empresa de tecnología en el norte de Bogotá, y siempre habíamos pensado que su futuro estaba asegurado. Pero, al parecer, una reestructuración interna había provocado una ola de despidos. No puede ser, exclamó Arturo, tan sorprendido como yo. Pensábamos que esa compañía era muy estable. He estado buscando trabajo como loco, pero no sale nada, continuó Isabella, con la voz entrecortada. Suegra, la verdad es que estamos en una situación muy difícil. ¿Qué tan difícil? Pregunté, sintiendo un dolor agudo en el pecho al ver la angustia en sus rostros. Como Santiago no está trabajando, apenas nos alcanza para vivir. Y bueno, cuando nos casamos, él me prometió que yo podría ser ama de casa. La respuesta de Isabella me generó una leve incomodidad. Ni siquiera en una situación así consideraba la posibilidad de trabajar. Aunque, por otro lado, podía entender el anhelo de una mujer joven por dedicarse a su hogar. Pero, Isabella, quizás si trabajaras aunque sea un poco, sugirió Arturo con delicadeza. La cara de Isabella se ensombreció al instante. Suegro,
Yo considero que mi trabajo es apoyar a Santiago en estos momentos difíciles. Además, mi antiguo trabajo en la estética era muy exigente físicamente. Ella se encarga de todo en la casa para que yo pueda concentrarme en buscar empleo, intervino Santiago para defender a su esposa. Esta búsqueda me tiene agotado. Quería saber si podemos venir a pasar los fines de semana aquí, en la casa. Para recargar energías. La expresión de Santiago era la de un hombre verdaderamente exhausto. Tenía ojeras marcadas bajo los ojos y sus mejillas se veían hundidas. Claro que sí, mi vida. Esta es tu casa, pueden venir cuando quieran, le dije con una sonrisa, tratando de infundirle ánimo. Era nuestro deber como padres apoyarlo en un momento tan duro. Gracias, mamá. De verdad que en ningún sitio me siento tan en paz como aquí, respondió él, con una visible expresión de alivio. Arturo estuvo de acuerdo. Los apoyaremos hasta que Santiago encuentre algo. Para eso está la familia. Suegros, de verdad, muchísimas gracias, dijo Isabella, inclinando la cabeza con gratitud. En ese momento, nuestra preocupación por ellos era genuina y pura. Una pareja joven luchando contra el desempleo, nuestro único deseo era ser su refugio y su apoyo incondicional. A partir del siguiente fin de semana, Santiago e Isabella comenzaron a llegar cada viernes por la noche, alrededor de las 8, y se quedaban hasta el domingo por la tarde. Al principio, esos fines de semana eran maravillosos. Las cenas los cuatro juntos, las noches viendo películas en la sala. Arturo, en particular, disfrutaba tomando cerveza con su hijo, recordando viejos tiempos. Me acuerdo cuando jugabas en el equipo de fútbol del colegio, qué orgullo, decía Arturo. Y yo me acuerdo de que nunca te perdías un partido, papá. Eso significaba mucho para mí, respondía Santiago. Escuchar esas conversaciones me llenaba el corazón de calidez. Hacía mucho tiempo que no sentíamos esa unión familiar. Yo me esmeraba en la cocina, preparando los platos favoritos de ambos, el ajiaco santafereño que tanto le gustaba a Santiago, y las pastas con mariscos que fascinaban a Isabella. Pasaba horas en la cocina, dedicando cada minuto a que se sintieran amados. Suegra, su comida es la más deliciosa del mundo, me decía Isabella con una sonrisa radiante, y yo me sentía la mujer más feliz. Mientras ustedes estén contentos, les prepararé lo que quieran. Pero, sin darnos cuenta, nuestra vida cambió drásticamente. Nuestros anhelados viajes al eje cafetero se cancelaban con frecuencia porque coincidían con sus visitas. Mis reuniones del club de lectura también se volvieron esporádicas. No importa, me decía a mí misma. Apoyar a Santiago es la prioridad ahora. Nuestros pasatiempos pueden esperar. Un mes después de que comenzaran sus visitas, Santiago se acercó a mí con un problema aún más grave. Mamá, me da mucha pena, pero necesito pedirte un favor con dinero. Lo dijo con una expresión de profunda vergüenza, mientras estábamos los cuatro sentados en la sala. No podemos pagar la cuota del apartamento. Me quedé helada. Se habían comprado un apartamento nuevo en Usaquén antes de casarse. Es una cuota de 2,5 millones de pesos al mes. Desde que me despidieron, no hemos podido pagar ni una, explicó Isabella, con los ojos llenos de lágrimas. Nos llegan cartas de cobro todos los días. Si no pagamos, nos lo van a embargar. Arturo y yo nos miramos. 2,5 millones al mes no era una cantidad insignificante. Pobres muchachos, perder su apartamento, murmuró Arturo, con el corazón en un puño. ¿Creen que podrían prestarnos el dinero? Te juro que en cuanto consiga trabajo, se los devolveré todo, suplicó Santiago, arrodillándose y bajando la cabeza. Verlo en esa postura me rompió el alma. Era evidente que estaba desesperado. Santiago, mi amor, no sabíamos que estaban tan mal. Qué angustia tan terrible, estar a punto de perder tu hogar. Son 2,5 millones, reflexioné en voz alta. Está bien. Se los prestaremos. Pero prométeme que en cuanto te estabilices, nos lo devolverás. Claro que sí, mamá.
Gracias, exclamó él, llorando de alivio. Suegros, de verdad, no saben cuánto se los agradecemos, añadió Isabella, secándose las lágrimas que, en ese momento, me parecieron completamente sinceras. Esa misma noche, abrí mi libro de cuentas, una libreta que había mantenido religiosamente desde mis días en el banco. Con mi caligrafía pulcra, anoté, 15 de abril de 2023, préstamo a Santiago para hipoteca, 2.500.000 pesos colombianos. No tenía idea de la importancia crucial que ese simple registro tendría en mi futuro. 3 meses después de que comenzara el arreglo, la actitud de mi hijo y su esposa empezó a cambiar sutilmente. Suegra, su comida es como muy de antes. No se me antoja nada, dijo Isabella un sábado por la noche, arrugando la nariz ante la cena que había preparado con tanto esmero. Un delicioso ajiaco, con sus alcaparras y su crema de leche, acompañado de arroz blanco y aguacate. Miró la mesa con un desdén que me hirió profundamente. ¿De antes? Repetí, atónita. Llevaba más de 30 años cocinando esos platos, el sabor de nuestro hogar. Es que ya nadie come esto. ¿No podría ser algo más moderno? Algo como de un café de diseño. La verdad, mamá, la comida de Isabella tiene un punto. Últimamente, hasta la comida de Rappi me sabe mejor, añadió Santiago, apoyándola. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. El sabor de mi familia, el que había cuidado con tanto cariño, era despreciado de esa manera. Entonces, ¿qué les gustaría comer? Pregunté, tratando de ocultar mi decepción. Quizás solo era una brecha generacional. Hoy se me antoja una buena cazuela de mariscos, dijo Isabella sin dudar. Santiago ha estado muy estresado con la búsqueda de trabajo y necesita algo que lo anime. Una bien grande, con langostinos. No tuve más remedio que ir al supermercado y gastar casi 300.000 pesos en mariscos frescos. Era 10 veces más de lo que gastaba normalmente en un mercado, pero me convencí de que era por el bien de mi hijo. Uf, esta cazuela está increíble, exclamó Santiago mientras comía con avidez. Comer en casa de mis papás es un lujo. El siguiente fin de semana, pidieron un asado argentino, y tuve que comprar 400.000 pesos en lomo de primera calidad. La semana siguiente, querían sushi fresco traído de un restaurante japonés de lujo, otros 300.000 pesos. Nuestros gastos de mercado semanales se dispararon a más de $500.000 de pesos, cuando normalmente no pasaban de 100.000. Definitivamente, la comida de mi mamá es la mejor. Afuera te cobran un ojo de la cara por esto, decía Santiago, satisfecho. Yo, sin embargo, sentía un nudo de ansiedad cada vez que miraba mi libro de cuentas. Arturo, los gastos de comida se han salido de control, le comenté una noche. Sí, lo he notado. Pero, ¿qué hacemos? El muchacho está luchando por encontrar trabajo, respondió, igualmente resignado. Pero el problema no terminaba ahí. Pronto comenzaron a pedirme dinero antes de irse los domingos. Mamá, ¿me puedes dar algo de plata? La primera vez fueron 100.000 pesos. Es para mandar a limpiar el traje para las entrevistas, imprimir hojas de vida, ya sabes, esos gastos pequeños. Claro, mi amor, la búsqueda de empleo es costosa, le dije, sacando el dinero de mi cartera, feliz de poder ayudar. Pero al fin de semana siguiente, la petición subió a 300.000 pesos. Tengo una entrevista en Medellín con una empresa muy importante. Necesito para los tiquetes y el hotel. ¿Hasta Medellín? ¿Tan lejos? Es una oportunidad increíble, mamá. Pero la entrevista es mañana, necesito la plata hoy mismo. Aunque me pareció repentino, no dudé. Era el futuro de mi hijo lo que estaba en juego. Pero a la semana siguiente, fueron 500.000. Necesito un traje nuevo. Con el que tengo doy mala impresión. Los entrevistadores se fijan mucho en la apariencia. ¿Otro traje? ¿No tienes ya uno bueno? Un traje nuevo es clave para conseguir trabajo en estos días, mamá.
Tú deberías saberlo, respondió, y cuando dudé, su tono se volvió agrio. ¿No me vas a apoyar? ¿No te importa mi futuro? Isabella intervino. Suegra, se supone que usted se preocupa por nosotros. Si no nos ayuda en un momento así, ¿en quién vamos a confiar? Terminé dándoles el dinero. No podía ser yo quien obstaculizara las oportunidades de mi hijo. Y, como siempre, registré cada salida en mi libro de cuentas, aunque una creciente inquietud se apoderaba de mí. ¿De verdad era tan caro buscar trabajo? En junio, las peticiones se volvieron aún más audaces. Mamá, ¿me prestas 700.000 pesos? ¿700.000? ¿Para qué? Tengo una entrevista final con los directivos de una empresa, y me invitaron a una cena en un restaurante de lujo. Necesito ir bien vestido y tener dinero para causar una buena impresión. Pero, ¿una cena con directivos no la paga la empresa? Mamá, en estos tiempos eso corre por cuenta del candidato. Se nota que no entiendes cómo funciona el mundo laboral ahora, dijo con un aire de superioridad que me dolió. Yo, que había trabajado 30 años en el sector financiero, ¿no entendía el mundo laboral? Aún así, si era su entrevista final, debía apoyarlo. Le di el dinero. Pero una semana después, volvió a pedir. No me dieron el trabajo, mamá. Pero tengo otra entrevista. Necesito 500.000. ¿Otra vez no funcionó? La competencia es muy dura. Pero te juro que lo voy a lograr, solo necesito un poco más de apoyo. Y yo seguí dándole dinero, animándolo. En julio, llegó la petición más impactante hasta la fecha. Mamá, quiero sacar el pase de conducción. Hay empresas fuera de Bogotá que lo exigen. ¿El pase? Nunca lo habías necesitado. Es que ahora estoy aplicando a trabajos en la sabana. Sin carro, es imposible llegar. ¿Me prestas 3 millones? 3 millones. Era la cifra más alta que me había pedido. Es mucho dinero, Santiago. Pero es una inversión en mi futuro, mamá. Piénsalo así. Isabella, como siempre, lo respaldó. Suegra, en cuanto Santiago consiga trabajo, le devolveremos todo. Dudé, pero finalmente accedí. Si era por su futuro, era una inversión que valía la pena. Sin embargo, poco después, vi algo que me dejó paralizada. Un día, mientras revisaba mis redes sociales, me topé con el perfil de Isabella. Había una foto de ella con un bolso de Carolina Herrera. De compras. Al fin tengo el bolso de mis sueños, decía la publicación. En el perfil de Santiago, una foto de su muñeca con un Rolex resplandeciente. ¿Un regalito para mí? Porque me lo merezco. Pero lo que me destrozó fue una serie de fotos de un viaje a un hotel de lujo en Cartagena. Relajándonos un poco del estrés. Este hotel es otro nivel. Había fotos de cenas extravagantes, de ellos en una piscina infinita con vista al mar. El pie de foto de una imagen decía, un viajecito de 8 millones de pesos. A veces hay que darse estos lujos, ¿no? Me quedé sin poder moverme, mirando la pantalla. 8 millones de pesos. Era el doble de lo que yo le había dado para el supuesto curso de conducción. Arturo, mira esto, le dije, mostrándole el celular. ¿Pero qué es esto? Exclamó, incrédulo. ¿Cómo es que viven así sin trabajar? Un bolso de diseñador, un Rolex, un viaje de lujo. ¿De dónde salía todo ese dinero? Nosotros, que habíamos sacrificado nuestros propios viajes para apoyarlos, mientras ellos vivían a cuerpo de rey. Algo no encajaba. Mi inquietud se confirmó una semana después, cuando recibí una llamada desesperada de Santiago. Mamá, es una emergencia. Tienes que venir ya. Corrimos a su apartamento. Nos recibieron con rostros pálidos y demacrados. El lugar estaba desordenado, con papeles esparcidos por todas partes. Mamá, hay algo que no te he contado, confesó Santiago con voz temblorosa. Tenemos deudas.
Aparte de la hipoteca hemos pedido préstamos a varios sitios de esos de gota a gota, y tenemos las tarjetas de crédito hasta el tope, continuó, con la voz quebrada. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Santiago no pudo responder. Fue Isabella quien susurró la cifra. 130 millones de pesos. ¿130 millones? Gritamos Arturo y yo al unísono. No podía creer que tuvieran una deuda de esa magnitud con prestamistas informales. ¿Cómo llegaron a esto? Después de que me despidieron, no queríamos bajar nuestro nivel de vida, dijo Santiago. Y yo no quería renunciar a mi sueño de ser ama de casa. No quería trabajar ni pasar por humillaciones, añadió Isabella. ¿No querías trabajar? ¿En esta situación? Dijo Arturo, sin poder creer lo que oía. Los intereses son del 20% mensual. Solo en intereses pagamos casi 8 millones al mes. Y para pagar eso, tenemos que pedir prestado en otro lado. Sentí que el mundo se me venía encima. No era una simple deuda, era un infierno financiero. Mamá, papá, ¿podrían pagar nuestras deudas?, dijo Santiago, con un descaro que me dejó sin aliento. 130 millones. Somos familia, ¿no? Tenemos que ayudarnos. Ustedes tienen sus ahorros y sus pensiones. Para ustedes no es tanto, agregó Isabella, como si fuera lo más natural del mundo. Pretendían que usáramos los ahorros de toda nuestra vida para pagar las deudas que ellos habían contraído por su vanidad y pereza. Unos días después, ocurrió el incidente que lo cambió todo. Arturo y yo nos fuimos a un anhelado viaje de un fin de semana a una finca en Guatavita. Era nuestro primer escape en 4 meses y estábamos ansiosos por disfrutarlo. Al fin un poco de paz, dije, sumergiéndome en el jacuzzi. Sí, mi amor. Por hoy, olvidémonos de las deudas de Santiago y relajémonos. Disfrutamos del aire puro, la comida deliciosa y la compañía del otro. Pero al regresar el domingo por la tarde, encontramos la puerta de la casa abierta. Qué raro, estoy segura de que cerré con llave. Entramos con cautela. La sala era un desastre. Los cojines del sofá estaban en el suelo y sobre la mesa había empaques de papas fritas y galletas. Alguien había estado allí. ¿Un ladrón? Pero los objetos de valor estaban intactos. Mi dinero, el reloj de Arturo, todo en su lugar. Sin embargo, cuando abrí la nevera, sentí una furia helada. El jamón serrano que nos habían regalado para una ocasión especial había desaparecido. Era una pieza importada, carísima, que pensábamos disfrutar esa noche. Los postres gourmet que había comprado, la botella de ron añejo que Arturo atesoraba, todo se había esfumado. No puede ser. En ese momento, oímos un ruido en la entrada. Ya volvimos. La voz alegre de Santiago llenó la casa. Él y Isabella entraron como si nada. Hola, suegros. ¿Qué tal el viaje?, saludó Isabella con una sonrisa de oreja a oreja. Santiago, ¿ustedes entraron a la casa sin permiso?, pregunté, con la voz temblando de rabia. Pues, es mi casa también, ¿no? Nos preocupamos de que entraran ladrones y vinimos a echar un vistazo. ¿Y el jamón serrano que estaba en la nevera? Ah, eso. Estaba delicioso. Como lo vimos ahí, pensamos que no lo habían dejado para nosotros, dijo, sin una pizca de remordimiento. Estaba increíble. El ron también estaba espectacular, suegro. Qué buen gusto tiene, añadió Isabella, con total desparpajo. ¿Acaso no podemos venir si ustedes no están? Somos familia, ¿o no? Sentí que algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. ¿Ser familia significaba que tenían derecho a todo, sin ningún respeto? Al día siguiente, reuní el valor para hablar con mi hijo. Santiago, por favor, no vuelvan a entrar a la casa sin avisar. Y ese jamón serrano era algo especial para nosotros. La expresión de Santiago se transformó. ¿Qué es esa forma de hablarme? ¿Me estás tratando de ladrón?
No es eso, es una cuestión de respeto. ¿Respeto? Y ustedes se van de viaje tan tranquilos, sabiendo que tenemos una deuda de 130 millones. No podía creer lo que oía. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Eres mi madre. Es tu obligación pagar mis deudas. Gritó. Isabella se unió al ataque. Suegra, piense un poco antes de actuar. Ustedes se van a disfrutar mientras nosotros sufrimos. ¿No entiende nuestro dolor? Pero ustedes también estaban disfrutando, ¿o no? Además, nunca dijimos que pagaríamos esa deuda. Si no fueran tan tacaños, no estaríamos en esta situación. Si nos hubieran ayudado más desde el principio, nada de esto habría pasado. Me quedé sin palabras. Toda la ayuda que les habíamos dado, todo el dinero, no significaba nada para ellos. ¿No sentían gratitud, solo un derecho adquirido? Esa noche, me senté sola en la sala. Abrí mi libro de cuentas y sumé todas las cantidades. El total me dejó sin aliento, más de 70 millones de pesos. Les habíamos dado más de 70 millones en un solo año. Y lejos de agradecerlo, ahora querían que asumiéramos una deuda de 130 millones más. Esto no estaba bien. Por primera vez, una duda clara y fría se formó en mi mente. ¿Realmente estaba buscando trabajo? ¿De verdad nos consideraban su familia? La noche que cambió mi vida llegó de forma inesperada. Alrededor de las 2 de la madrugada, me levanté para ir al baño y escuché las voces de Santiago e Isabella provenientes del primer piso. ¿Todavía despiertos?, pensé. Mientras bajaba las escaleras en silencio, el contenido de su conversación me heló la sangre y me detuvo en seco. Tus papás son increíblemente fáciles de engañar, dijo la voz de Isabella, cargada de burla. Contuve la respiración, pegándome a la pared. Totalmente. Mi mamá parece dispuesta a pagarnos hasta la última deuda, respondió Santiago entre risas. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza dolorosa. ¿La búsqueda de trabajo? Obviamente es mentira. ¿Cómo puede creer todavía que queremos trabajar? Ni loca. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. La búsqueda de trabajo era una farsa. A mí también me da una pereza terrible camellar. Es mucho más fácil vivir de la plata de mis papás. ¿Por qué tendría que matarme trabajando? Exacto. Y podemos hacer que sigan pagando la hipoteca. 2,5 millones al mes no es nada para ellos si se aprietan un poco el cinturón. Mis manos empezaron a temblar. Si lo hacemos bien, hasta podríamos endosarles la deuda de los 130 millones. Solo hay que decirles que es su deber como padres pagar las deudas de su hijo. Claro. Al final, la sangre llama. Siempre se pondrán de nuestro lado. Yo no quiero trabajar nunca más en mi vida, Santiago. Y tú tampoco, ¿verdad? Vivamos de la pensión de tus papás. Parece que tienen bastante ahorrado. No podía creer lo que oía. ¿Vivir de nuestra pensión? ¿Toda la vida? Y cuando tengamos hijos, que tu mamá se encargue de criarlos. Nosotros nos vamos de rumba. Mi mamá se desviviría por cuidar a sus nietos. Sí, es verdad. Tu mamá es tan simple, tan fácil de manipular. Le dices que estás buscando trabajo y se cree cualquier cosa. Y siempre nos da plata. Empezamos con 100,000 y ahora nos suelta hasta 3 millones sin pestañear. Una risa malévola, casi diabólica, llenó el silencio de la noche. Y ese jamón serrano, qué delicia. Un jamón de 1 millón de pesos, eso no se come todos los días. El ron también estaba increíble. No hay nada como beberse los lujos de tus papás a sus espaldas. Deberíamos haber sacado más cosas mientras estaban de viaje. Un temblor recorrió todo mi cuerpo. Sentí que iba a desplomarme ahí mismo. Todo el año de preocupación, de apoyo incondicional, todo había sido una mentira. La búsqueda de trabajo, la desesperación, todo era una actuación para sacarnos dinero. Aunque esa libreta de cuentas es un peligro, dijo Isabella, de repente seria.
Tu mamá nota cada peso que le damos, ¿no? Sí, es verdad. Mi mamá es una contadora frustrada. Seguro que tiene todo registrado. Eso es un problema. Si alguna vez dice que fue un préstamo, nos complicaría las cosas. Tranquila. Es ayuda familiar. Un juez nunca fallaría en nuestra contra. Es normal que los padres ayuden a sus hijos. Aún así, por si acaso, deberíamos deshacernos de esa libreta. Conteniendo las lágrimas y la rabia, subí a mi habitación en silencio. Me acosté en la cama, pero no pude pegar un ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, le conté a Arturo cada palabra que había escuchado. Que todo era mentira. ¿La búsqueda de trabajo también? Arturo palideció. Nos han estado engañando por completo. Durante un año entero. La hipoteca, la plata para sus gastos, y ahora querían que pagáramos sus deudas de lujo. Nos miramos, y en los ojos del otro vimos la misma mezcla de ira, decepción y una profunda tristeza. Pero tengo los registros, dije, mostrándole mi libro de cuentas. Todo está aquí. Esto es una prueba irrefutable, afirmó Arturo, revisando las páginas. Legalmente, es totalmente válido. Con un registro tan detallado, podemos exigir la devolución de cada peso como un préstamo. Decidí buscar asesoría legal gratuita en la alcaldía local. La cita fue el martes siguiente. Esto es claramente un acto de estafa planificada, dijo el abogado después de revisar mis registros. Con esta evidencia tan detallada, pueden solicitar el reembolso total del dinero prestado. Especialmente el pago de la hipoteca, que se reconoce como un préstamo explícito. Pero son mi hijo y mi nuera. El parentesco es irrelevante. Una estafa es una estafa. De hecho, engañar y aprovecharse de la propia familia se considera un agravante moral. Las palabras del abogado me dieron el valor que necesitaba. Si además tiene pruebas de audio, su caso será aún más sólido. Podrá demostrar la intención dolosa. Así que decidí reunir más pruebas. Empecé a grabar sus conversaciones con mi celular. De camino a casa, pasé por una tienda de tecnología. ¿Podría enseñarme a usar la función de grabación de mi teléfono? Un joven empleado me explicó pacientemente. Solo tiene que presionar este botón. La calidad del audio es excelente. En casa, practiqué una y otra vez hasta dominarlo. El siguiente fin de semana, cuando llegaron, presioné el botón de grabar en el celular que guardaba en mi bolsillo. Mamá, la próxima semana necesitaré 500.000. Tengo 3 entrevistas finales. 3 entrevistas finales, la misma mentira de siempre, pensé. Mientras fingía buscar el dinero, escuché a Isabella susurrarle a Santiago. Tu mamá es tan boba, de verdad que es muy fácil de usar. Todavía se lo cree todo. Es como nuestro cajero automático personal. Presionas un botón y sale plata, respondió Santiago en voz baja, riendo. Me da una pereza horrible buscar trabajo. ¿Por qué tengo que ir a rogarle a un entrevistador que me contrate? Totalmente. Trabajar es una pérdida de tiempo. Es mucho más eficiente sacarle la plata a tus papás. Por supuesto, toda la conversación quedó grabada. Obtuve la prueba definitiva. Seguí grabando durante las siguientes semanas, acumulando evidencia irrefutable. Cada vez, la misma rutina, actuaban frente a mí y a mis espaldas se burlaban. ¿Cuánto recibirán tus papás de pensión al mes? Entre los dos, creo que suman como 12 millones. Ambos tenían muy buenos puestos. Entonces podrían darnos más, ¿no? Deberíamos pedirles que nos pasen unos 3 millones al mes. Buena idea. Si les decimos que estamos desesperados, mi mamá cederá. Temblaba mientras seguía grabando. Estaban planeando quedarse con nuestra pensión. 2 semanas después, volví al despacho del abogado. Esta es una prueba magnífica, dijo el doctor Mendoza mientras escuchaba las grabaciones. Con esto, la estafa queda más que demostrada.
Las referencias a usted como un cajero automático y una boa fácil de usar son evidencia clara de un engaño planificado. Quiero proceder legalmente. Entendido. Empezaremos con un requerimiento formal de pago mediante un derecho de petición. Si no cumplen, iniciaremos una demanda civil. Tuvimos una reunión detallada. Vamos a organizar los detalles del dinero prestado. 30 millones por la hipoteca, 40 millones en gastos varios. Exigiremos la devolución de 70 millones de pesos. 70 millones es una cantidad enorme. Es la cantidad que le estafaron, señora Vargas. Está en todo su derecho de reclamarla. Las palabras del abogado me hicieron comprender la verdadera magnitud de la maldad de mi hijo. ¿Cómo procederemos con la confrontación? Citaremos a su hijo y a su nuera en su casa. Si necesita instalar equipos de grabación adicionales, lo haremos con antelación. De acuerdo, doctor. Mi contraataque estaba en marcha. Ellos no tenían ni la más remota idea de lo que les esperaba. Cuando todo estuvo listo, los llamé. Santiago, el próximo sábado necesito que vengan. Hay un tema importante que tenemos que hablar. ¿Con Isabella? ¿De qué se trata? Del dinero. Quiero que aclaremos las cosas de una vez por todas. Santiago asumió que finalmente había accedido a pagar su deuda. Claro, mamá. Gracias. Sabía que podía contar contigo. Suegra, muchas gracias. Ahora podremos vivir tranquilos. Sus voces sonaban eufóricas. No imaginaban que esa sería la conversación que sellaría su destino. El sábado señalado, a las 2 de la tarde, el abogado llegó a mi casa. Esperamos a mi hijo y su esposa en la sala. Doctor Mendoza, gracias por venir. Para servirle, señora Vargas. Protegeremos sus derechos. El doctor Mendoza era un hombre de unos 50 años, de apariencia seria y confiable, especializado en disputas financieras familiares. A las 2 en punto, llegaron. ¿Mamá? ¿De verdad nos vas a ayudar con los 130 millones? Dijo Santiago, entrando alegremente en la sala. Su sonrisa se borró al ver a un hombre desconocido sentado en el sofá. Este es el doctor Mendoza. Es mi abogado. El rostro de Isabella se tornó pálido. ¿Un abogado? ¿Para qué? Somos familia. Podemos resolver esto hablando. Gritó Santiago, visiblemente alterado. Esto es un insulto. ¿Acaso no confían en nosotros? Protestó Isabella. El abogado habló con una calma imperturbable. Buenas tardes. Gracias por venir. Les pido que escuchen con atención. Hoy vamos a aclarar la situación de ciertos intercambios monetarios. ¿Mamá? ¿Nos vas a demandar? ¿No tienes corazón? Rugió Santiago. Ignoré su arrebato y esperé a que el abogado continuara. Primero, repasemos los hechos. El abogado sacó una carpeta llena de documentos. ¿Préstamo? ¿Qué préstamo? Eso fue ayuda familiar. Es normal que los padres ayuden a sus hijos, exclamó Isabella. Tenemos un registro de 30 millones de pesos por concepto de pago de hipoteca y 40 millones en pagos varios, sumando un total de 70 millones de pesos prestados. El abogado abrió mi libro de cuentas y se lo mostró. Cada fecha, cada cantidad, todo estaba meticulosamente anotado. ¿Registros? ¿Hiciste algo tan miserable, mamá? Somos tu familia. Gritó Santiago, pero el abogado no se inmutó. La señora Vargas, gracias a su formación, ha llevado un registro impecable. ¿70 millones? Isabella estaba lívida. Nunca imaginó que tendría un registro tan detallado. Además, ustedes afirmaron estar en un proceso de búsqueda de empleo, cuando en realidad no tenían ninguna intención de trabajar. Eso no es verdad. Sí estaba buscando, solo que no encontraba. Se defendió Santiago. Entonces,
Por favor, escuchen esta grabación. El abogado reprodujo el audio desde su celular. A mí también me da una pereza terrible camellar. Es mucho más fácil vivir de la plata de mis papás. La voz de Santiago, clara y nítida, llenó la sala. Grabar conversaciones es ilegal. Es una trampa. Gritó. La grabación se realizó en la propiedad de los señores Vargas, por lo que no se considera una interceptación ilegal. Es una prueba válida del acto de estafa. Solo era una broma. No lo decíamos en serio, dijo Isabella, con la voz temblorosa. Las referencias a la señora Vargas como una boba fácil de usar y un cajero automático también están grabadas. No puede ser. El rostro de Isabella perdió todo el color. Con estas pruebas, la excusa de la broma no es admisible. Demuestran una clara intención de estafar. La voz de Santiago comenzó a temblar. Mamá, por favor, perdónanos. Estábamos desesperados. Suegra, estamos muy arrepentidos. Vamos a cambiar, se lo prometemos, suplicó Isabella, rompiendo a llorar. Entonces, hablé yo, con una calma gélida. ¿Arrepentidos? ¿Ustedes, que planeaban vivir de nuestra pensión? ¿Que iban a exigirnos 3 millones al mes para financiar sus lujos, sus viajes y sus bolsos de marca mientras nos hacían pagar sus deudas? ¿Ustedes, que se atrevieron a criticar nuestro viaje de fin de semana? ¿Dónde está el arrepentimiento en todo eso? Mis palabras los dejaron sin respuesta. Exijo la devolución íntegra de los 70 millones de pesos, declaré, con una firmeza que ni yo misma sabía que poseía. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? ¿Y qué pasará con los 130 millones que debemos? La voz de Santiago pasó de la ira a la desesperación. Ese es su problema. Tienen un mes para pagar. Si no, procederemos por la vía legal. Pero es imposible que paguemos eso. Sollozó Isabella. Por favor. Santiago se arrojó al suelo, de rodillas. Mamá, fui un imbécil. Dame otra oportunidad, te lo ruego. Isabella se aferró a mi esposo. Suegro, no nos abandone. Somos su familia. Pero nuestra decisión era inamovible. ¿Oportunidades? Después de que se burlaron de nosotros, de que nos trataron como un cajero automático, dijo Arturo con una dureza implacable. ¿O ya olvidaron que nos llamaron fáciles de engañar? No lo decíamos en serio. De verdad estoy arrepentido. Se defendió Santiago. Yo también trabajaré. Haré lo que sea. Pero perdónenos. Rogó Isabella. El abogado intervino. Parece que esta conversación no nos llevará a ningún lado. En ese caso, iniciaremos el procedimiento legal formal. Esperen. Mamá, por favor. No arruines mi vida. Gritó Santiago. Suegros, ayúdennos. Somos familia. Yo respondí en voz baja, pero mis palabras fueron como una sentencia. Alguien que engaña y se aprovecha de su familia, ya no es familia. Arturo concluyó. Si sus vidas se arruinan, será por su propia responsabilidad. En ese caso, damos por iniciado el proceso legal, declaró el abogado. 2 semanas después, un requerimiento de pago oficial les llegó a su apartamento. El documento, enviado por correo certificado, especificaba la deuda de 70 millones de pesos y la amenaza de una demanda civil si no cumplían. La vida de Santiago e Isabella se vino abajo. Tuvieron que vender su apartamento, pero el precio de venta no cubrió la hipoteca, dejándoles una deuda adicional de 80 millones. Vendieron todos sus artículos de lujo, pero solo consiguieron unos pocos millones, una gota en el océano de sus deudas con los prestamistas. Santiago consiguió trabajo como obrero en una construcción, un trabajo agotador por un salario mínimo. Isabella empezó a trabajar en el turno de noche en una fábrica de plásticos, un empleo que la dejaba exhausta y enfermiza. Su orgullo de mujer sofisticada se hizo trizas ante la dura realidad.
Con sus sueldos combinados, apenas les quedaba dinero para sobrevivir después de pagar los intereses de sus deudas y la cuota mensual de 15 millones que nos debían a nosotros. Se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio popular y su dieta consistía en pan y fideos instantáneos. El capital de la deuda con los prestamistas no disminuía, era el comienzo de un infierno del que no había escapatoria. Un año después, terminaron de pagarnos los 70 millones. Fue un año de trabajo infernal para ellos. Santiago, con solo 30 años, caminaba como un anciano, con la espalda destrozada y las rodillas adoloridas por el trabajo físico. Isabella tenía las manos ásperas y la piel marchita por el trabajo nocturno. Habían envejecido 10 años en uno. No quedaba ni rastro de la pareja glamurosa que vivía del dinero de sus padres. Nuestra vida, en cambio, dio un giro de 180 grados. Al dejar de pagar su hipoteca, nuestros ingresos mensuales aumentaron considerablemente. Con la devolución de los 70 millones, nuestra situación económica se volvió aún más holgada. Empezamos a viajar todos los meses, alojándonos en los mejores hoteles y fincas del país. Con el dinero recuperado, cumplimos nuestro sueño de viajar por el mundo, Europa, Australia, el sudeste asiático. Arturo se dedicó por completo al golf y descubrió una nueva pasión en la cerámica. Han pasado 5 años. Santiago se lesionó gravemente en la construcción y ahora está desempleado, su cuerpo ya no puede soportar el trabajo físico. Su infierno de deudas continúa y, según hemos oído, está considerando solicitar ayudas del gobierno. Isabella sigue en la fábrica, pero su salud es frágil y falta a menudo. A sus 32 años, ya no puede seguir el ritmo de sus compañeras más jóvenes y teme ser despedida. La deuda de 130 millones sigue casi intacta, a pesar de haber pagado millones en intereses. El estrés financiero ha destrozado su matrimonio, están al borde del divorcio. Mientras tanto, nosotros disfrutamos de una jubilación dorada. Viajamos sin parar. Esta mañana, mientras tomaba un café con Arturo en el jardín, contemplando sus hermosas orquídeas, reflexionaba. Haber llevado ese registro fue lo mejor que pude haber hecho, dije. Tu naturaleza meticulosa nos salvó, Elena. De verdad que sí. Ellos sufrirán toda la vida en su infierno de deudas, pero se lo buscaron. Miramos juntos un folleto de viajes. ¿Qué te parece si para nuestro próximo viaje a Nueva Zelanda reservamos en primera clase? Me parece perfecto. Es nuestro dinero, ganado con nuestro esfuerzo. Es hora de usarlo para nosotros. Aprendí una lección invaluable, la importancia de mantener registros. Mi carácter metódico fue nuestra salvación. Si no hubiera anotado cada peso, nunca habríamos recuperado nuestro dinero. La evidencia nos dio el poder de reclamar lo que era justo. Ser familia no significa tolerar el abuso. Cuando te engañan y se aprovechan de ti, debes responder con firmeza. Ahora mismo, escribo estas líneas desde la comodidad de un asiento de primera clase, en un vuelo hacia Nueva Zelanda. A mi lado, Arturo lee una guía de viajes, planeando nuestro próximo destino. ¿Qué tal un safari en África, mi amor? Mi segunda vida, que comenzó a los 61 años, es una de verdadera libertad, y todo gracias a un simple libro de cuentas. Recuperamos los 70 millones que nos estafaron, y con ellos, hemos construido una vejez plena y feliz. Que nadie les diga que por ser familia deben aceptar lo inaceptable. Lleven registros, guarden pruebas y no teman defender sus derechos. La edad no es una barrera. Si se tiene el coraje de luchar por lo que es justo, la vida puede cambiar en cualquier momento. El océano azul y las nubes blancas que veo desde mi ventana son el paisaje de mi libertad, de nuestra victoria. La humillación y la ira que sentimos